Bueno, mi nombre es Juan Carlos Torres. En esta oportunidad le voy a hacer una breve exposición sobre el procedimiento probatorio y vamos a tocar los siguientes temas: la confesión, las posiciones juradas, el juramento, la exhibición, la prueba documental, la prueba por escrito, la distinción entre documento público y privado y la tacha de documento. Debo decir que la confesión es una prueba oral, porque consiste en el testimonio que contra sí misma rinde una de las partes y que no puede versar sino sobre hechos. La naturaleza jurídica de la confesión la coloca como una declaración de las partes, acerca del conocimiento sobre determinados hechos que los perjudican. La capacidad para la confesión produce efecto, debe hacerse por personas capaces de obligarse en el asunto sobre que recae. Así lo establece el artículo 1405 del Código Civil. Los requisitos para que la confesión pueda darse lugar. La primera debe ser una declaración de parte, debe provenir de las partes que han constituido la relación procesal. Segundo, debe tener por objeto hechos. Se habla solamente de hechos en esta parte, debido a que el objeto de la prueba judicial en general son los hechos. De ninguna manera el derecho o las obligaciones jurídicas pueden ser objeto de la confesión. Tercero, los hechos sobre los que versa deben ser favorables a la parte contraria o perjudicarlos. La cuarta, que sea expresa. La confesión supone la manifestación indubitable, específica y tajante de la excepción de un hecho. Vamos a hablar sobre las posiciones juradas en este momento. Son formas procesales probatorias autorizadas por la ley mediante las cuales una persona o una parte se somete a interrogatorio por la parte contraria, con la obligación de contestar las posiciones que se le formulen. Hemos visto un estrado donde dicen: yo llamo al testigo fulano de tal. Entonces, esta persona que se sienta allí asume unas posiciones juradas. La naturaleza jurídica que esta persigue es una actividad típica del interrogatorio de la parte. Las posiciones son las preguntas que integra el interrogatorio a que se somete la parte contraria. Las oportunidades para proponerlas solo podrán efectuarse sobre los hechos pertinentes al mérito de la causa, desde el día de la contestación de la demanda, después de esta, hasta el momento de comenzar los informes, las partes para la sentencia. Personas no obligadas a comparecer a posiciones juradas. En el tema penal, la madre, podría decirse así, o la pareja, o la esposa de la persona que se encuentra imputada de un delito, no está obligada a asumir posiciones juradas, es decir, como testigo. Ahora hablamos sobre el juramento. El juramento es la afirmación solemne que una persona hace ante un juez de decir la verdad en la declaración que rinde. Jura usted decir la verdad, eso es la verdad. Ese es el juramento. Los requisitos: tienen que tener capacidad. Se aplica a todas las normas relativas a la capacidad de las personas jurídicas o naturales. Tiene que haber un consentimiento de ser libre, no puede ser producto de la coacción física o moral. Cumplimiento de las formalidades: deben cumplirse todas las formalidades procesales de ley con tiempo, modo y lugar. El objeto que persigue: bueno, el objeto que persigue debe versar sobre hechos de los cuales tenga conocimiento la persona a quien se difiere o de un hecho personal y determinado. Y la oportunidad, conforme a nuestra legislación, del juramento puede definirse en toda clase de juicios civiles, pero también penales, pero no puede promover en los juicios penales y en los administrativos. Es decir, no puede deferirse pues, en procesos penales y administrativos. El procedimiento para que se lleve a cabo puede ser decididamente definitiva a la prestación del juramento ante el juez, el cual fijará el día y la hora para el acto y ordenará la citación personal a quien deba presentarlo. Es decir, eso se encargan los alguaciles, de notificar a las personas para que presten el juramento si van a ser parte de un procedimiento. Efectos procesales del juramento. Bueno, si el litigante responde afirmativamente a la fórmula o rehúsa contestarla o no asiste al acto sin causa justificada, concluye la fase instructora del proceso y después entra en términos para sentenciarse y oír informe de las partes. Vamos a hablar sobre la exhibición. La exhibición no es más que la exhibición de documentos. Tiene por objeto obligar a una de las partes o a exhibir documentos que tiene en su poder. Es la forma de saber, de estar claro jurídicamente que tiene la parte contraria. Las características: es un procedimiento occidental
está limitada exclusivamente a los documentos de los cuales quiera servicio en una de las partes. La solicitud no va dirigida a la contraparte, sino al juez, que es el contralor del procedimiento probatorio. La intimación al avanzado de la exhibición le hará el tribunal previa fijación de un plazo. El procedimiento, la parte que deba servirse de un documento que según su manifestación se halla en poder del sucesor podrá pedir su exhibición. Vamos a hablar de la prueba documental. La prueba documental es una prueba preconstituida que generalmente la confecciona de los interesados para ser contada en forma cierta y permanente en un negocio jurídico, una relación o un acto con trascendencia jurídica. La naturaleza jurídica de la misma, en cuanto a la naturaleza, es un medio de prueba indirecto, extraprocesal, pues refleja una situación que sucedió en el pasado fuera del proceso. Sabemos que la prueba documental es aquella a la que vamos a refutar con pruebas en la mano, es decir, bien sea testimonial, documental, pero eso vamos a hablar más adelante. Los tipos de documentos son documentos dispositivos, documentos testimoniales o narrativos, son aquellos que contienen una declaración representada en un hecho no presente, ejemplo, documentos de registro civil o testimonio. Documentos confesionarios son aquellos que emanan de una de las partes y es favorable a la otra. Y los documentos reproductivos, cuando hacemos estipulado verbalmente un contrato, posteriormente por un acuerdo de las partes se redacta un texto en un documento, es decir, un traspaso de un vehículo, una venta de una casa. Pruebas por escrito. Las pruebas por escrito es aquel documento público que es autorizado por funcionarios competentes para dar fe pública y que tiene como finalidad comprobar la veracidad de los actos que ella contiene y la firma de las personas que intervienen. Ejemplo, un registro de una empresa, una venta de un vehículo. Se pueden fijar en la nota de autenticación, está la firma del notario que le da fe pública a ese documento. Eficacia o fuerza probatoria del documento público. Bueno, el valor probatorio del documento público se basa principalmente en una doble suposición, que la afirmación hecha por el funcionario es verdadera, esa es la primera, que el documento aportado como prueba emana efectivamente del funcionario público competente. ¿Qué otra cosita podemos poner allí? Bueno, que la eficacia del instrumento público la fijan los artículos 1359 y 1360 del Código Civil. El documento auténtico y público, todo documento autorizado por el letrado juez o un notario, son en nuestro derecho documentos públicos o autenticados. El instrumento privado es aquel redactado y firmado por las propias partes sin la intervención del funcionario público con facultad para darle fe pública. Son aquellos documentos privados, por lo menos la venta de un vehículo entre partes. Pues. Distinción entre documentos, vamos a hablar de la distinción entre documentos públicos y privados. La distinción de la misma es que el documento público, privado, lo define el artículo 1251 del Código Civil, que es aquel documento que no cumple con los requisitos de documento público, es decir, de parte privada. Es un documento que no ha sido elaborado por un funcionario público, ni ha habido intervención de este para su elaboración. Los documentos privados son aquellos que elaboran los particulares en ejercicio de sus actividades. Un canon de arrendamiento sin registrar, un préstamo, eso podría ser un documento privado. Y los documentos públicos es un documento autenticado por un notario por cuanto la autenticidad existe desde el momento de su formación, la cual es atribuida por un funcionario público con facultad para dar fe pública no solo del elemento extrínseco del acto, sino también de su contenido, es decir, del elemento intrínseco, es decir, la forma de lo que allí se está llevando a cabo. Ejemplo lo puse como el traspaso de un vehículo o la venta de una casa. Ahora vamos a hablar sobre la tacha de documento. La tacha de documento no es más que aquellos documentos, son aquellos documentos que conforme a la ley, el instrumento público hace plena fe hasta que sea declarado falso. Ejemplo, yo puedo inventarme una firma de un notario y falsificarla. Eso se conoce como tacha de documento. También es posible de impugnar de facto instrumento privado para anular la eficacia probatoria y probar la falsedad que contiene. Se hace mediante la tacha de falsedad. Esta forma de impugnar la autenticidad o veracidad tanto de documentos públicos como privados, siempre que se trate de falsedad material, se llama tacha. La tacha es cuando se verifican documentos públicos y se determina su falsedad.